Muy bien, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, tome asiento por favor y muchas gracias por permanecer en pie. Quedamos pendientes el día jueves en relación a este tema. Había dicho ayer a Multimedia que pudiéramos comenzar con las manifestaciones de la fe, pero me di cuenta al revisar los apuntes que no hablé nada acerca de los enemigos de la fe, que finalmente era el título del mensaje del día jueves. Por lo tanto, retomo lo que es los enemigos de la fe para que todos ustedes sepan, y más o menos para ubicar a aquellos que tal vez no hayan escuchado el mensaje. Primero, estamos hablando acerca de lo que es la fe, pero en sí lo que es la fe de los discípulos. Mire, uno debe entender que los discípulos, aparte de ser judíos, por supuesto todos ellos tenían algún grado de entendimiento de muchas cosas que el Señor venía también a enseñarles, pero que el Señor estaba reformando, reordenando conceptos, sumando cosas que no estaban. De cierto os digo, dice, aunque ustedes escucharon esto, así como oyeron, ahora yo os digo. El hecho de cambiar algunos conceptos, hablar de la oración, hablar de la fe, hablar del amor, por ejemplo, los mandamientos que el Señor había dado y los nuevos mandamientos que ahora está dando, es porque en realidad el Señor estaba muy interesado en formar a sus discípulos. La tarea más importante en general es formar, instruir. Note que en relación, por ejemplo, al tema de la sanidad, el Señor no les enseñó métodos, sino le dio orden. Pongan la mano sobre los enfermos. No le enseñó ningún método, solo le dio la orden que lo hicieran. Y le dijo, básicamente, no le dio una lección, y por eso cada uno de los milagros en sí es distinto, porque no quería que ellos se quedaran con la idea de cómo hacerlo según un método establecido, sino que simplemente pongan la mano sobre los enfermos. No en la enfermedad, si la enfermedad está aquí no hay problema si le ponen saca la mano. El tema no es si toco la enfermedad necesariamente, pero en relación a las enseñanzas sí tenemos cosas muy específicas, porque la tarea más trascendente no era que ellos aprendieran a sanar, sino que aprendieran a vivir y que pudieran tomar toda la enseñanza del Señor y poder transmitirla luego a su amada iglesia, y eso pudiera ser prácticamente, por eso el Señor cuando habla le dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces la tarea es una transmisión correcta y fiel a lo que ellos aprendieron del Señor. Puntualmente, cuando hablamos de la fe, cada uno de los eventos en la vida del Señor y en la vida de los discípulos prácticamente es una forma de instruirlos en algo que el Señor les quiere enseñar. A partir de eso, entonces vemos algunas cosas en relación a la fe,
que estamos aquí aprendiendo acerca del Señor. Y a pesar de que hemos hablado mucho de la fe, por supuesto que hay cosas que debemos seguir profundizando. Hablamos el día jueves, solamente para entrar en el tema de hoy, hablamos acerca de que fue el Señor quien hizo entrar a los discípulos en la barca, y que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, usted no debe preocuparse por los resultados temporales de poder hacer algo que el Señor le ha mandado hacer. Los resultados son irrelevantes cuando estamos obedeciendo la bendita palabra del Señor. También hablamos acerca de la importancia de pasar tiempo con la gente, y que eso es inevitable, pero lo trascendente es pasar el tiempo con Dios, que es necesario pasar tiempo con la gente, pero es vital pasar tiempo con Dios, que pasar tiempo con la gente no es una alternativa, pero sí pasar tiempo con Dios es una decisión. Entonces, y que de verdad, y lo dijimos así, que la bendición más grande para la gente es el tiempo que nosotros pasamos con Dios. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo puedo ayudar a mi familia? Respuesta sencilla: pase tiempo con Dios. Si usted quiere bendecir a su familia, pase tiempo con Dios, porque el tiempo que pase con Dios será determinante en lo que ha de vivir su familia o aquellas personas que ama. Esa es la idea de este pasaje, donde el Señor está con la multitud, pero luego se va a orar aparte a estar con el Padre. Y eso es lo que enseñamos el día jueves, que fue también muy importante. Luego también hablamos acerca de que a veces hacer la voluntad de Dios, ir en la dirección correcta, no significa que todas las cosas van a ser tranquilas. A veces podría ser todo lo contrario. Lo cuarto que hablamos es la pregunta que nos hicimos, es ¿por qué el Señor llegó a la cuarta vigilia? Y básicamente, solamente tomando algunas ideas del pasaje, pensamos y oramos al Señor en relación a estas cosas. Y básicamente una de las razones es que la necesidad que los discípulos tenían no era más importante que el tiempo que el Señor tenía que pasar con el Padre. O sea, hay una necesidad de las personas, pero hay una necesidad mía de Dios, y hay que entender que esa necesidad es más grande. O sea, tengo que pensar en lo siguiente: no puedo suplir la necesidad de la gente sin primero suplir mi necesidad con Dios. Ese tiempo con Dios es muy relevante. Ese tiempo con Dios no se puede cambiar. Entonces, la gente siempre tendrá necesidad, pero mi necesidad debe ser suplida en Dios para luego yo poder ser de bendición en la necesidad de las personas. El punto número 5 que tocamos ese día fue que Él llegó para darles una palabra, y a pesar de que esto parece poco, es todo, porque en realidad en la palabra que el Señor les da está todo el contenido de aquello que ellos necesitan. O sea, nosotros no podemos menospreciar la palabra, porque cuando Él llega les da 3 palabras importantes: tengan confianza, yo soy, no teman. Con eso en realidad era suficiente para poder sacarlo de donde ellos estaban, porque en realidad en la palabra de Dios está contenido todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar, sobrellevar aquellas cosas que ahora mismo estamos viviendo. Eso fue lo que hablamos entonces este día jueves, y hicimos también una mención especial que el Señor lo levanta al instante, y que el Señor no respondió a lo que estaba viviendo Pedro, sino respondió a lo que dijo Pedro. No solamente lo que yo vivo, sino lo que digo, porque el Señor ha establecido el responder al clamor de su pueblo. Y que una de las cosas trascendentes que quizás quedó en el tintero decir, que no es tan importante cuánto tiempo paso en el agua, sino cuánto aprendo estando en el agua. A veces yo podría estar un buen rato en el agua y no aprender nada. Santo Dios, nadie me ayuda aquí. Podría estar un día entero en el agua y finalmente no aprender nada de todo lo que me está pasando. O a veces solamente mojarme los pies es suficiente para decir: ya aprendí la lección, ya sé lo que tengo que hacer y cuáles cambios debo hacer. O sea, no es tan trascendente el tiempo que paso como lo que aprendo en ese tiempo. Entonces, entre más rápido aprendamos, más luego podemos salir. Entonces, la Biblia dice que al instante el Señor extendió la mano, ¿verdad? Y que hemos establecido que a veces el Señor no evita. Mire, si usted lo ve y lo graficábamos, Él estaba a una mano. Y cuando Pedro se está hundiendo, pudo haber hecho que no se hunda, porque lo pudo haber sostenido, pero a veces es necesario pegarnos un buen chapuzón, ¿verdad? Esos chapuzones nos ayudan a despertar.
Esos chapuzones a veces son necesarios para poder decir qué estoy haciendo, qué me pasó. Y a veces nos confiamos porque estando tan cerca del Señor cometemos errores tan básicos. Y a todos nos ha pasado que a veces nos confiamos y todos nosotros a veces familiarizamos el estar cerca del Señor. A veces hemos caminado y ese caminar hacia el Señor o con el Señor es una cosa, pero a veces nos hemos equivocado porque estando tan cerca del Señor nos hemos distraído. Y todos nosotros podemos descuidarnos. Vemos a un David que se descuidó y eso le costó mucho en su vida. Vemos a hombres como Pedro que estuvo tan cerca, pero en un momento estando tan cerca de ese momento tan glorioso que es su muerte, su resurrección, falló. Entonces a veces estando tan cerca, Pedro muchas veces vivió esta situación, así como recibió las llaves, así como cuando estaba en el patio de Anás, tenía ciertos chapuzones que fueron importantes para la transformación de su vida, porque a veces este dolor que nos genera los errores que cometimos también son parte de una formación que a veces, pudiéndola evitar, finalmente la vivimos. Y eso, de alguna forma, lo importante, insisto, no es cuánto tiempo puedo pasar. Yo podría estar remojado toda la vida. Dígame, uno podría estar remojado toda la vida y nunca, es más, hay personas que podrían estar toda la vida en el agua y nunca pedir ayuda. Usted va a ver personas que hoy día están con sus fuerzas queriendo y tratando de salir. Están tratando de aletear. No sé si conoces ese término espiritual, aletear. Cuando alguien se está ahogando empieza a aletear, ¿verdad?, para tratar de salir, pero el orgullo les impide pedir ayuda. Hay personas que están tratando de salir de lo que viven, pero su orgullo, están tratando con sus fuerzas. Y usted lo va a ver intentando salir de lo que viven y usted lo ve salpicando agua para todos lados, pero no son capaces de reconocer: necesito ayuda. Y eso es muy importante en la vida cristiana. No solamente humillarnos delante del Señor, sino que también el hecho de poder pedir ayuda. Y no solamente al Señor. A veces uno tiene que golpear la puerta también de alguien. A veces uno tiene que decir: ¿sabe? Necesito un consejo. Todos nosotros debemos asumir, primero, que nos necesitamos. Y segundo, que a veces no podemos hacer algunas cosas solo. Todos nosotros. Entonces, en la medida que... No sé si estamos acá, están medios con sueño. Mire, la medida que nosotros aprendamos con humildad a que necesitamos de la vida de otro, y entre más rápido usted lo asuma, más rápido también saldrá. Y que no solamente es tratar de salir de donde estoy, sino también aprender a clamar con profundidad. Porque un clamor profundo traerá también una ayuda pronta. Una ayuda pronta, cuando el clamor es profundo. Entonces, si nosotros clamamos profundamente al Señor, porque uno puede pedir algo y uno puede orar. Mire, todos oramos, pero no todos recibimos cierta respuesta, porque hay ciertas cosas que tienen que ver con condicionantes. Uno puede orar y no poner el corazón en el asunto. Por eso el Señor dice: ustedes me van a buscar, pero me van a encontrar. Pero por una razón. Toda la gente lo busca, pero Él dice: porque me van a buscar de todo corazón. Y ahí está la diferencia. Cuando ponemos el corazón en una búsqueda de Dios, cuando de verdad nos importa, cuando de verdad clamamos, no solamente desde la garganta, sino desde el corazón. Entonces, entre más ponemos corazón en el asunto, quizás podría ser que más rápido pudiéramos salir. Ahora, ¿estamos ahí? Gracias, hermanos. Yo sé que vamos a ir sacando el amén poco a poco. Mire, hay 5 enemigos de la fe que yo noto en este pasaje y que ellos tienen que trabajar con ellos. Esta duda que el Señor dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dice que no tiene fe, le dice que tiene poca. Es más, ni siquiera le dice dónde está la fe, porque la fe la tenía, solamente que esa fe estaba contaminada. Entonces, la fe, cuando es poca, la contaminación es mayor. Entonces, hay 5 cosas que yo veo acá que podríamos tratar. Quizás hay más y usted puede ver muchas más, pero 5 cosas que me gustaría tratar de enemigos de la fe. Número 1 es el tiempo. Diga conmigo: tiempo. Ahora, cuando yo le hago repetir, es la idea de que cuando usted lo dice, usted lo integra. Cuando usted lo escucha, lo integra poco. Cuando lo dice, usted lo integra. Por eso cuando digo repita eso, es porque usted lo va a integrar también. Por eso en el colegio dicen: diga a. Entonces los niños van integrando también. Entonces, tiempo. Este tiempo
es parte a veces el tiempo, aunque el tiempo es un elemento dado por Dios, el tema de la espera podría volverse un enemigo de nuestra fe. Es más, entre más el Señor se demoraba, menos fe podían tener. Y eso, si uno lo lleva a la parte práctica, ¿no le ha pasado a usted que a veces uno tiene fe ahora, pero cuando ya salió y después al otro día, ¿usted ha esperado alguna vez un milagro? No, santo Dios, sé que nadie... ¿Alguien ha esperado un milagro? Claro que sí, ¿verdad? Todos nosotros. Y cuando oramos, lo hacemos con fe, ¿verdad, Señor? Yo lo creo. Es más, cuando una predicación apunta a la necesidad y como que usted dice, uy, justo yo estaba orando por eso, y usted lo cree, levanta sus manos, confía, clama al Señor, lo pide con fe, pero resulta que al salir de este lugar, al pasar una semana, al pasar un mes, esa fe que tenía de aquello que oró, a veces usted la ve disminuida. ¿Por qué? Porque el tiempo a veces atenta como un enemigo de la fe. Entonces por eso se nos pide y se nos demanda paciencia. No solamente fe, sino también paciencia. Es algo que se le debe añadir a la fe. Paciencia. El hecho de poder esperar en paz. El hecho de seguir confiando al mismo nivel de aquel momento cuando abrí mis labios. De confiar plenamente en el Señor. Abraham durante 25 años tuvo que esperar la promesa. Por eso también es padre de la fe, porque habían dos cosas. Había que mantener la fe en un estado que iba en decadencia. Cada vez Abraham tenía menos fuerzas físicas, pero la demanda de Dios sobre él era mantener la fe. Durante 25 años él tuvo que sostener la fe, creer lo que el Señor le había dicho, y sería muy fácil cambiar el nombre al final cuando nace Isaac, poder cambiar el nombre, pero el Señor le dijo, quiero que ahora cambies tu nombre, ya no va a ser tu nombre Abraham, sino Abraham, y quiero que seas capaz no solamente de sostener tu fe, sino sostener tu nombre. Estas cosas que de pronto no son fáciles, y cuando uno está viendo eso, ve en general cada vez menos posibilidades. Y anote esto por favor, que es importante. No es solamente el hecho de que el Señor le da una promesa, sino que cuando Dios habla, no es que todos los días el Señor venía a animar a Abraham. No es que él iba a la iglesia donde había un pastor y le decía, sosténgase, vamos, ya viene la promesa. No estaba eso, sino que veía todo lo contrario. Y a veces es más, a su alrededor aparecían un montón de niños a su alrededor que tal vez incluso atentaban en contra de ese sentir de Abraham. Entonces él tenía que sostener lo que el Señor había dicho, y tenía que estar allí firme en lo que Dios había hablado. Y eso no es nada fácil, porque el tiempo pasaba. Y cuando pasa el tiempo, entonces ese pasar del tiempo viene a atentar contra una poca fe. Y entre menos fe tengo, entonces más comienzo a dudar. Y por eso el tiempo es un enemigo de la fe. Si tal vez el Señor llega a la primera vigilia o a la segunda vigilia, tal vez hubiese sido menos. Pero entre más se demora, más impacto tiene. Consideremos, por ejemplo, la vida de Marta. Marta, por supuesto, ustedes todos conocemos la historia y por eso es re fácil poder tomarla otra vez. El hecho de que Marta le dice, si tú hubieses estado acá, mi hermano, porque ya hace 4 días, o sea, te avisamos hace cerca de 6 días atrás, y ahora este es el 4º día, ¿qué opción tenemos? ¿Qué puedes hacer? Entonces el tiempo había dañado no solamente el conocimiento, sino su fe. Cuando nosotros vemos a Jairo, por ejemplo, Jairo, están acá todavía, ¿verdad? Me tiene nervioso ya. Jairo, ¿verdad? Que él le dice, Señor, date prisa porque mi hija está agonizando. Entonces el tiempo es tan trascendente que cuando Jairo entonces ve a aquella mujer y el Señor se queda preguntándole y todavía se viene hasta que muere la niña, entonces finalmente eso atenta contra la fe de Jairo. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque no es lo mismo cuando nosotros recibimos algo rápido. Cuando nosotros, incluso si nosotros oramos ahora y lo recibimos ahora, en realidad es bueno, es hermoso, es sorprendente, pero gran parte de nuestra fe, mire, usted honra al Señor en la espera. Usted puede pedir con fe,
Pero esa espera, el sostener su fe, es la honra que le damos a Dios. El creer en lo que Él ha dicho. A pesar de que todo lo que veamos vaya en contra y el tiempo pareciera que corre en nuestra contra. Pero ese espacio entre nuestras peticiones, es más, y no solamente eso, nuestra vida. Porque la fe no es solamente aplicable a las peticiones, a la vida misma. A veces estamos esperando algo que ni siquiera pedimos, pero que Dios ha prometido. Esas cosas, eso que sentimos, eso que está en nuestro corazón, muchas veces ese espacio, esos 25 años para Dios fueron hermosos. Esos 25 años de espera fueron hermosos. El hecho, mire, el Señor caminó con Jairo desde que el Señor bajó del barco hasta ese momento con la mujer del flujo. Ese tiempo Jairo caminó con el Señor y el Señor bien hasta ahí. Pero desde que Jairo recibió la palabra hasta llegar a la casa, Jairo caminó por una palabra, no por una petición. Jairo comenzó a caminar por una palabra, porque la palabra del Señor afirmó esa fe. Mire lo que le dice el Señor: Jairo, cree solamente. Y ese cree solamente tenía que durarle desde que se lo dice hasta que lleguen. Entonces ese espacio donde el Señor camina con alguien que recibió una palabra, o sea, los pasos de Jairo ahora son distintos. Al principio pensemos que Jairo quiere llegar rápido, pero también ahora, cuando la niña murió, puede ser que Jairo ya no quiera llegar tan rápido, porque qué tristeza ver todo eso. Pero lleva una palabra. Ese espacio al principio era la petición que sostenía la vida de Jairo, los pasos de Jairo, pero ahora es la palabra del Señor la que lo sostiene. El tiempo entonces no puede ser usado como un enemigo de nuestra fe. Si Él ha prometido, Él va a cumplir. Vamos, alguien diga amén. Si el Señor ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Ahora, pero también entendamos que no todo lo que nosotros pedimos lo vamos a recibir. En ningún caso, por favor atienda esto. No todo lo que pedimos aún así pasa en 50 años, porque hay personas que asumen que la respuesta de Dios va a llegar a algo que piden, y no necesariamente. O sea, usted podría decir: yo sé que el Señor me lo va a dar, tal vez no. Y a veces Dios tampoco te dice que no te lo va a dar, porque a veces uno podría cerrar la esperanza con un no del Señor. Por eso todas nuestras peticiones están sujetas a su voluntad, y debemos aprender a vivir con nuestras peticiones delante de Dios, confiando en que Él nos escucha, porque la Biblia lo dice. La palabra del Señor dice que Él oye nuestras oraciones, y nuestra confianza y fe es que ya nuestras oraciones están delante del Señor. Pero no necesariamente nosotros vamos a recibir lo que pedimos. No necesariamente lo vamos a recibir en el momento que lo queremos. Y es más, no necesariamente vamos a recibir algo de aquello que hemos pedido. Y es más, muchas veces tendremos que simplemente mantener nuestro corazón alineado. Es más, le voy a decir esto: llega el momento en cuando agradecemos a Dios por no haber contestado una oración. Porque nuestras oraciones también hablan de nuestros momentos. Y a veces en un momento le pedimos algo al Señor que en otro momento luego decimos: Señor, por favor, gracias por no haberlo contestado. Alguien diga amén. Me imaginé algo, pero no se lo voy a decir. Es que se lo digo, pero no se lo voy a decir. Estoy ahí luchando. Número 2, voy a salir de ahí mejor, voy a arrancar. Número 2, los sentidos también son un enemigo de la fe. No porque los sentidos sean malos, en ningún caso. La Biblia dice que ellos vieron y ellos se asustaron. Aquí en este pasaje, en todo el pasaje, aparecen algunos sentidos. La Biblia dice que Pedro, al ver el viento, en realidad el viento en sí no se puede ver, pero se pueden ver los efectos del viento, en el agua, qué sé yo, en percibirlo. Entonces podía sentir con algún sentido, ¿verdad? Tacto, el sentir el viento. O sea, él podía sentir, podía saborear el agua, ¿verdad que sí?
gusto. Podía, como digo, sentir el agua también en algún momento. Podía también ver el agua, podía oír. O sea, todos los sentidos estaban ahí. Esos sentidos estaban involucrados absolutamente. Mire, por favor, los sentidos tienen que ser entrenados. Y uno tendrá que tomar todo lo que siente. Por eso el hecho de incluso orar con los ojos cerrados a veces se vuelve más fácil que orar con los ojos abiertos, ¿verdad? Porque a veces cuando oramos con los ojos cerrados no vemos. Y es más, a veces verificamos nomás. Yo he estado con enfermos que yo estoy orando y abro un ojo para ver si ya pasó algo. Porque es más fácil cerrar los ojos y no verlo. Porque a veces ese ver atenta contra nuestra fe cuando nuestra fe es poca. Sin embargo, míreme por favor, pónganme atención a este puntito importante. Después si quiere duerme, míreme. Míreme, ¿no le es más fácil a usted orar por otro que orar por usted? ¿No le es más fácil a usted orar por alguien que está enfermo a que usted esté enfermo? ¿No le sale más fácil orar por el hijo de otra persona? Es más, si alguien le llamara en este momento y le dijera, mire, no sé, mi mamá tiene un cáncer terminal, y usted dice, tranquilo, vamos a orar, ¿verdad? Santo Dios, aquí nadie le ha pasado. O alguien, un amigo lo llama y le dice, amigo, me acaban de echar del trabajo, y usted dice, tranquilo, vamos a orar. Y hasta le pone voz espiritual, vamos a orar. Y vamos a llamar a todo el equipo de intercesión a que ore. Eso lo hacemos cuando alguien está enfermo. Cualquier enfermedad, mire, cuando se trata de otro, cualquier enfermedad la llevamos a la oración. Si usted conoce a alguien que está pasando un tiempo difícil, cualquier tiempo difícil que se esté viviendo, cualquiera, le quitaron la casa, está con cáncer, está con SIDA, cualquier cosa, uno lo resuelve diciendo, vamos a orar. Y tiene que confiar en Dios. Y hasta lo reprendemos cuando lo vemos medio duditativo, ¿verdad? Porque para orar por otro somos mandados a hacer, dice mi papá. Ese es un término sureño. O sea, orar por otros es mucho más fácil que orar. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ti se involucran los sentidos. Cuando se trata de lo que a ti te duele, cuando se trata de que tú lo sientes, cuando se trata de que tú lo vives, ya esa cosa cambia. Por eso es más fácil orar por otro, porque en el otro tú no puedes sentir lo que el otro siente. Alguien te dice, tengo cáncer, me siento mal, y dices, vamos a orar, porque tú no estás sintiendo el dolor del otro. Pero cuando tú sientes el dolor, o sientes aquí la pelotita, o sientes que algo, o a ti te entregaron el sobre y tú lo recibiste, tú viste cuando te hicieron el finiquito, o cuando tú viste que te fueron a golpear la puerta para sacarte de la casa, entonces tus sentidos están involucrados. Por lo tanto, ahí se vuelve mucho más difícil. Por eso es más fácil orar por otro, porque los sentidos no están involucrados. Y para otro tenemos una gran fe. ¿No le ha pasado que para otro usted tiene que creer, hermano? Uno dice, tiene que confiar. Pero cuando le toca a usted, como que la cosa baja. Usted puede orar por el hijo de otra persona que está en la droga. Usted puede orar por otro niño. Usted puede orar. Cuando se trata de usted se derrumba. Por eso la Biblia dice, orad los unos por los otros. Porque a veces yo no puedo llevar mi propio lecho. A veces yo no puedo cargar mi propia carga. Y tengo que esperar que alguien más me ayude, me suba a un techo, rompa el techo, me presenta a los pies del Señor. Porque llega un momento donde necesito la fe de otro, porque la mía está muy afectada. No es que esté mal que alguien ore por ti, por eso nos tenemos. Porque llega un momento donde tenemos que tratar de limitar los sentidos. Pero los sentidos atentan contra la fe en algunos casos, y por eso los sentidos tienen que ser entrenados. Por eso el Señor, míreme, cuando le dice a los discípulos, miren ese monte y dígale, o sea, el hecho de entrenar cosas. Y quizás en ese ejercicio del entrenamiento, orar por pequeñas cosas, pero no dejar de hacerlo.
Cada uno de nosotros debemos inmediatamente, tengamos la oportunidad, comenzar siempre a orar. Si ves el gigante durante tanto tiempo y entre más tiempo pasa eso, más los sentidos son afectados. Como aquel Goliat que ya llevaba 80 veces hablándole al oído. Entonces eso hacía que la fe de ellos estuviera tan disminuida. Y por eso cuando llega Nehemías también allá a Jerusalén, donde estaba todo derribado, la gente ya estaba tan acostumbrado su ojo a ver las murallas caídas, las puertas quemadas, estaban sus sentidos afectados. Pero Nehemías se da una vuelta por la noche diciendo: esto tiene que cambiar, porque a veces estamos tan contaminados y por eso la fe está tan disminuida. Entonces, lo que siento, lo que dejo entrar por medio de mis sentidos, afectarán directamente mis pensamientos, que lo vamos a ver ahora, y justamente atentan contra lo que creo. Entre más grande y más tengo involucrado mis sentidos, eso va a generar mucho más miedo, transformándose finalmente en temor, en desconfianza. Pero si es más grande la fe que tengo y alimento mi fe, entonces, a pesar de que mis sentidos estén involucrados, voy a poder salir adelante de aquellas cosas que vivo y seguiré creyendo a pesar de lo que pueda ver, de lo que pueda oír, de lo que pueda tocar. No importa lo que enfrente, si mis sentidos están siendo entrenados, voy a tener la fe suficiente y ya no importa. Por eso la Biblia dice que el Señor tocó a un paralítico, le puso las manos donde estaba el hueco del ojo y le puso lodo, porque ya no importaba. El Señor le está diciendo: yo puedo poner mi mano allí donde hay un espacio, yo puedo tocar la lepra, yo puedo levantar, o yo puedo poner la mano, puedo tocar la necesidad, puedo tocar los pocos panes y puedo tocar los pocos peces, y eso no afecta a mi fe porque estoy entrenado. Yo puedo ver y no me afecta lo que veo, puedo tocar y no me afecta lo que toco, yo puedo aún hablar, gustar, porque los sentidos entrenados, cuando se encuentran con una fe determinada, grande, sustentada en la palabra de Dios, yo puedo creer a pesar de que los sentidos estén siendo afectados por aquellas cosas que vienen a atentar contra la fe que Dios nos ha dado. Reciba eso, por favor. Por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos poner la mano. Claro, sería mejor no ver, sería mejor no oír, sería mejor no tocar, pero cuando te dicen: mire, pastor, toca, aquí está el problema, inmediatamente tus sentidos son afectados. Por eso la Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice: por la fe andamos, no por vista. Por la fe andamos, no por vista. Quiere decir que a veces no andamos por falta de fe, no avanzamos por falta de fe, porque justamente la vista podría ser lo que más te estanca y no te deja avanzar. Elías, están acá todavía, ¿verdad? Elías estaba orando, ¿por qué? Por lluvia. Elías estaba orando por lluvia. Y él dice: voy a conseguirme los ojos de alguien para que pueda ver, y yo me voy a quedar orando. Y la Biblia dice que él entonces comenzó a orar en aquel monte y le decía a su criado: vaya, vea y me cuenta, ¿qué ve? Entonces él dice que clamaba intensamente, porque la Biblia lo dice, que oró fervientemente. Y estaba orando con fervor, con pasión. Y estaba orando creyendo en lo que Dios había dicho. Y doblaba su cabeza al suelo y tenía sus rodillas dobladas. Y mientras eso sucedía, el criado venía con malas noticias. Y le decía: no hay nada, todo está despejado. Ahora, esto es como ir en contra de la oración. Es un atentado a la oración, porque el profeta está orando por lluvia y el Señor le ha dado una palabra y él está orando con fervor, y adicionalmente es el profeta. Y él lo había dicho: no va a llover sino por mi palabra. Y ahora le dice al criado: vaya otra vez y vea y me cuenta. Y le dice: sube. O sea, había un camino, él tiene que subir a ver. Y quizás el criado en un momento sigue mirando y dice: pero no hay nada.
Y decirle a alguien que no se ve nada es muy complicado, porque cuando llegas y ves orando a alguien con pasión y Señor, Padre, gracias, abra los cielos, y esa pasión, y de pronto estás ahí esperando que termine, y ¿cuál es la respuesta? No se ve nada. Y se puede enviar otra vez, porque para enviar a ver hay que tener fe. No solamente hay que tener fe para orar, sino para mandar a alguien a ver si la nube ya está viniendo, si las nubes se están acercando, y para volver a orar con fe otra vez y depositar tus rodillas en tierra y volver a clamar con más pasión, y que tu fe no sea disminuida por aquello que estás oyendo que te dicen de aquello que no se ve. Y la tercera vez, otra vez, orando con fe. Y eso hacerlo repetidamente hasta llegar a la vez 7. No se sabe cuántas veces iba a ser, pero a la séptima vez se le dice ahora sí. Pero sostener la oración es un desafío. Cuando la gente te dice que no se ve nada, que todavía está ahí el asunto, que todavía nada se cierra y nada se abre. Y mantener eso justamente tiene que ver con la fe, con que tengo una palabra y sigo orando, sigo creyendo, sigo confiando. A pesar de que otros no vean nada, yo tengo una palabra en mi corazón. A pesar de que la gente no vea nada, yo tengo una palabra en mi corazón. Tengo una palabra que sostiene mis oraciones, y por eso puedo seguir orando a pesar de que la gente no vea nada. Yo puedo seguir confiando en el Señor, doblando mis rodillas, y a pesar de que todavía no vea nada, seguiré orando, seguiré creyendo, seguiré esperando. Y a veces la boca, yo no sé si hay alguien acá, pero la boca de nadie hará que deje de orar. Lo que yo vea no dejará que yo deje de orar. Lo que yo sienta no dejaré de orar por lo que siento, por lo que veo o por lo que la gente dice. Si Dios me ha dado una palabra, continuaré orando, porque tarde que temprano esa nube pequeña se va a transformar en la respuesta de Dios. No dejaré mi oración por los ojos de alguien que no ve lo que está en mi corazón y que Dios ya me ha dicho. Cuando uno piensa así, este es un desafío. El criado viene y le dice: la verdad es que ahora estoy viendo algo, pero es tan pequeño, es una pequeña nube que es como del tamaño de la palma de un hombre que sube. Y él suelta la palabra, pero es capaz de soltar la palabra de fe porque primero tuvo una oración de fe. Y la palabra de fe es: ahora corre y dile a Acab que se prepare, porque una gran tormenta, mire, se oye. Él dice: yo veo algo pequeño, pero el profeta dice: se oye. Porque el profeta puede oír algo grande, aunque su criado ve algo pequeño. El criado ve algo pequeño, el profeta está oyendo algo grande. Porque la fe no es por el ver, la fe es por el oír. Entonces el profeta le dice: corra, arranque antes que te alcance la lluvia. Tremendo. Como esa, ¿por qué? Porque has estado tanto tiempo orando que esa oración no queda sujeta a lo que la gente ve, sino que ahora hay tal convicción que una pequeña muestra es simplemente la gran respuesta. Ay, santo Dios. Una pequeña señal es simplemente la gran respuesta de Dios. Y la gente no puede, porque el criado ni ve ni puede interpretar. Pero el profeta tiene la capacidad de interpretar aquello que el criado está menospreciando. Por eso él dice: se está oyendo una gran tormenta, porque tiene la capacidad de oír. Ha estado tan involucrado con el asunto que finalmente ahora tiene la capacidad de oír aquello que el criado apenas puede ver. Porque el criado simplemente ha estado llevando malas noticias. Más, le digo una cosa: el criado, entre ir y venir, le aseguro que él era simplemente una voz, pero no estaba sujeto lo que Dios iba a hacer a la voz del criado, ni a los ojos del criado, sino a la oración del profeta. Usted tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir creyendo. Usted tiene que seguir doblando sus rodillas. Usted tiene que, yo no sé si hay alguien acá, pero tiene que seguir orando.
Hay cosas que simplemente, y todo este mundo, este sistema, intenta atentar en contra de nuestra fe. Los discípulos, Felipe, Andrés y todos los discípulos fueron confrontados cuando solamente había un par de peces y panes en las manos de Andrés. Dijo: ¿qué es esto para tanto? Fueron confrontados con los sentidos. El Señor les permitió que tocaran, el Señor les permitió que vieran, y aún así ellos dudaron, teniendo al Señor delante de él. Entonces los sentidos siempre atentarán contra la fe, pero nuestra confianza está en el Señor y será probada en medio de aquellas cosas que vivimos. Alguien diga amén, por favor. Mire, déjeme cerrar este punto diciéndole lo siguiente. Cuando el Señor toma la mano de la hija de Jairo, ¿cómo estaba esa mano? Helada, tal vez. Ya estaba helada, seguramente. El cuerpo rápidamente pierde temperatura. Era más fácil de pronto decirle algo, pero tocar y sentir el frío de una mano de una niña necesita que ya estaba, quizás ya estaba, usted sabe cómo se pone eso ahí. Era más fácil que el Señor le entrara y dijera: niña, levántate, pero prefirió tocarla. Al tocar los sentidos del Señor también están siendo confrontados, pero Él sabe lo que ha de hacer. Toca, el bracito está tieso, está frío, y el Señor aún así le dice: niña, a ti te digo, levántese, porque lo que toco, lo que siento, no atenta contra una gran fe. Y tengo otros ejemplitos ahí, pero voy a dejarlo ahí porque si no le vamos a dar vuelta y nos alcanza. Nos alcanza, santo. Déjeme. No, siento que eso es. Eso es. Porque si no voy a meterme al 3 y miré y estamos en la cena del Señor. Póngase en pie, por favor. No sé cómo se nos pasó el tiempo. Ustedes que me hacen predicarles. Qué bueno Dios, hermanos. Mire, por favor. Quedamos con los otros puntitos, hija, así que mantenemos ahí la cosa. Pero mire, este es el desafío que tenemos. Estamos hablando de los sentidos. ¿Por qué Marta le costó tanto? Porque Marta había tenido en su casa al Señor, había oído al Señor, ¿verdad que sí? Santo, gracias, cotetito. Lo único que me confirme mi cotetito. Mire, Marta había tenido al Señor en su casa, ¿verdad? Pero Marta vio el sufrir de su hermano. Marta entró a la tumba antes de recibir al Señor. Y entró antes porque ella dice: y he de ya. O sea, el olfato, la vista, quizás el oído, el quejarse. Esas plañideras contratadas tampoco le ayudaron mucho porque ya habían pasado 4 días y todavía estaban llorando. El sentir el lamento y también incluso a veces hasta el consuelo equivocado de gente que quiere consolar y termina generando más dolor. Dice la Biblia que había venido todo el pueblo porque eran muy queridas, y toda la gente que le daba un pésame, cada pésame era un atentado contra la fe. El decir, por ejemplo, tu hermano era muy bueno, pensamos que Jesús iba a llegar también. Todo eso atentaba contra la fe de Marta y María. Es más, le voy a decir esto: hasta los sentidos del Señor fueron afectados. ¿Recuerdan ustedes que los sentidos del Señor fueron afectados? ¿Recuerdan que la Biblia dice que Jesús lloró? Tan fuerte fue el impacto para el Señor, no por la muerte de Lázaro, si Él sabe lo que tiene que hacer, sino por todo lo que está ahí, está atentando contra el Señor. Reclamos, críticas, falta de fe, murmuración, todas aquellas cosas que afectaron el corazón del Señor
Pero a pesar de que afectaban el corazón del Señor, el Señor estaba ahí llorando, pero creyendo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se refugia en su Padre y le dice: Padre, lo que he dicho lo dije por causa de ellos. Inmediatamente va y le dice: mueva la piedra. Otra vez Marta se opone. ¿Por qué? Porque los sentidos te juegan en contra de la fe. Por eso es tan importante que todos nosotros los que estamos acá en este salón aprendamos a administrar nuestros sentidos y a ejercitarlos en la fe. ¿Qué pasa en tu corazón y en tu creer, en tu confianza cuando ves una noticia? ¿Qué pasa en tu corazón cuando ves las noticias de la crisis económica que se avecina? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando recibimos noticias en el área laboral, en el área de la salud? Todo eso atenta en contra de nuestra fe. Por eso la tarea más importante es ejercitar nuestros sentidos. Y el Señor nos permite eso, el ejercicio de los sentidos. Por eso cuando yo les digo al final de la reunión: míreme, y algunos ni siquiera me miran, porque están tan acostumbrados a cerrar los ojos para orar. Es más, usted cuando, mire, le voy a decir esto: cuando ore por los alimentos es mejor abrir los ojos que cerrarlos. Si está dando gracias por los alimentos, mire los alimentos. La Biblia dice que cuando el Señor toma el pan, los panes, dice alzando los ojos al cielo, dio gracias. O sea, tiene la capacidad de ver. Vea, o sea, agradezca por lo que ve. No necesita cerrar los ojos, necesita abrirlos. Porque cuando abra los ojos, mire, que a veces si los cierra le pueden quitar el pescado. Yo lo he hecho. Entonces, cuando vea ese plato, diga: familia, no le diga cerremos los ojos, digamos abrámoslo. Ejercitemos la fe. Miremos ese arrocito y digamos: Señor, gracias por cada uno de esos granitos de arroz. Señor, gracias por esta papita, mira qué bella se ve. Señor, mira qué hermoso trocito de carne. Señor, gracias por el plato donde pongo los alimentos en la mesa. Gracias por estar delante de mi hijo comiendo. Gracias por estar conectado a una sonda para alimentarme. Y tú vas a estar ejercitando tu fe, mirando y agradeciendo. Cuando ores por tus hijos, no cierres los ojos, ábrelos. Míralo a los ojos y dile: Señor, yo te doy gracias. Mira a tu esposa, ella es la mía, y tú mírale y dices: Señor, gracias por sus ojos, gracias por su vida, gracias por su sabiduría, gracias por su corazón, gracias por tenerla en pie, gracias por sostenerla, gracias por cuidarla, gracias por usarla. Y tú estás con los ojos abiertos mirando. El problema es que siempre cerramos los ojos cuando deberíamos abrirlos. Cierre los ojos a lo malo, pero abra los ojos a lo bueno. Cuando ore por alguien, por eso al finalizar la reunión, ¿qué le digo yo? Míreme, abra los ojos, ejercitemos. ¿Qué le dijo Pedro? Aquel hombre que estaba cojo en el templo. Y yo, Abel Palma más pentecostal, le digo: cierra tus ojos, voy a orar por ti. ¿Qué le dice Pedro? Le dice: míranos, quiero que nos mires. Y dice que él estuvo atento y fijando los ojos en ellos. Pero él quería recibir algo de ellos, económico. Pero le dice: mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que yo tengo tú no lo puedes ver, pero vas a poder ser testigo de aquello que el Señor ya me ha dado como una gracia tan grande. Usted tendrá que comenzar a abrir los ojos. ¿Qué tal si ahora mismo hacemos un ejercicio de fe? Mire sus manitos. Mire sus manitos, ahí donde está. ¿Y por qué durante un minuto no le da gracias al Señor por las manos que Dios le ha dado? Manos que han de ser usadas
con sus ojos abiertos, dígale: Señor, estas son las manos que usted va a usar para sanar enfermos. En estas manos habrán personas que serán levantadas, que estiraré mi mano para levantar a aquellos que están caídos. Gracias, porque estas manos, Señor, su palabra dice que usted me hará comer del fruto de mi mano y usted me dará la capacidad. Estas manos, Señor, sostendrán mis hijos, mis nietos. Estas manos no se van a cansar. Por favor, alguien ore esto. Estas manos jamás van a soltar la palabra. Estas manos constantemente estarán levantadas delante de su trono. Estas manos serán usadas para perdonar, para abrazar. Jamás en estas manos se manchen de sangre como las manos de David, que no pudieron construir un templo porque estaban tan manchadas de sangre. Señor, guarda mis manos. Señor, guarda mis manos. Que mis manos sean estiradas hacia su trono. Yo bendigo mis manos. Si alguien puede mirar un poquito sus pies, abra sus ojos y mire sus pies. Diga: Señor, estos pies jamás van a correr hacia el mal. Señor, estos pies van a caminar en pos de usted. Estos pies no se van a hundir en la duda. Estos pies van a caminar, van a correr a hacer su voluntad. No van a ir a otro lugar. Señor, bendigo mis pies para que nunca corran en contra de su voluntad. Jamás entren donde no deben entrar. Jamás, Señor, vea mis pasos entrando, Señor, a un motel para deshonrarte. Señor, que estos pies corran para servirte a ti. Padre, que como dice su palabra, bendito son los pies de los que anuncian la paz. Benditos son los pies, mis pies son benditos porque ellos anuncian la paz. Muchas veces han estado un poquito cansados, pero yo bendigo la capacidad que me has dado para caminar, para correr. Padre, que sea guiado, Padre, mis pasos sean guiados por su palabra. Y ahora, si puede, abra sus ojos y mire y ore con los ojos abiertos. Diga: Señor, voy a entrenar mis sentidos. Voy a entrenar mis sentidos. Tal vez ahora mismo no hay mucho, pero voy a entrenar mis sentidos. Voy a ver la cuenta que tengo. Tal vez voy a ver, Señor, mi billetera, y voy a creer que usted me va a dar lo suficiente para pasar este mes, para ayudar a la gente que lo necesita. Padre, gracias por lo que puedo ver. Si tiene a alguien al lado, si tiene a su hijo, a su nieto, a quien sea, y quiere mirarlo, decirle: Dios te bendiga, Dios te guarde. Te quiero mirar y quiero agradecer a Dios por tu vida. Quiero agradecer a Dios por tu vida. Gracias, Señor, por este salón. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener lo que usted nos permite ver, porque es su gracia. Cada una de estas luces fueron puestas por su gracia. Padre, gracias por lo que usted nos ha dado, por lo que nos concede. No quiero cerrar mis ojos a las cosas buenas. Por eso David decía: cuando veo los cielos, tengo que ver los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Digo, porque lo que veo me permite hablar. Lo que veo me permite hablar. Voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis padres, voy a ver el plato de comida, voy a ver para agradecer. Voy a abrir mis ojos, voy a entrenar mis sentidos. Oh Dios, vamos, alguien le dé gloria al Señor, alguien le dé gloria al Señor, alguien ore, alguien bendiga a Dios. Aleluya. Bendiga al Señor, bendiga al Señor.